Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a acabar con el tema de los transformadores, donde vamos a ver los transformadores con tomas y devanados múltiples. ¿Qué es esto de los transformadores con tomas y devanados múltiples? Bueno, pues vamos a comenzar por ver los transformadores con tomas. Vamos a ver un transformador con una toma central. Mirar, nos dice lo siguiente, que la toma central equivale a dos devanados secundarios con la mitad de voltaje total a través de cada uno. ¿Qué significa todo esto? Bueno, pues aquí lo tenemos, aquí ya vemos que tenemos un transformador donde le colocamos una toma central. Bueno, pues esto equivale a tener dos devanados secundarios con la mitad del voltaje total. ¿Cuál es el voltaje total? Ya sabemos que con la relación de vueltas aquí tenemos ese voltaje secundario. Bueno, pues como aquí tenemos esa toma central, aquí en la parte superior tenemos la mitad de ese voltaje total y aquí en la otra mitad, bueno, pues tenemos ese voltaje total entre dos. Es decir, estamos dividiendo realmente el voltaje total entre dos, en dos partes. Así, esto es como si tuviésemos dos devanados secundarios. Ahora bien, ya vemos que tenemos realmente la misma magnitud, pero realmente son opuestas. Tenemos las direcciones opuestas y para que lo veáis con una onda, bueno, pues si tenemos aquí esta dirección, aquí tenemos la dirección opuesta. ¿Por qué? Bueno, pues eso se debe a la polaridad del secundario. Como tenemos aquí estos puntos, bueno, pues eso ya sabemos que hace referencia a tener esta polaridad y a tener esta otra polaridad. Ahora bien, como hemos colocado aquí una toma central, midiendo con respecto a la toma central, podemos ver que realmente la parte superior de la toma central es menos positiva que la parte inferior de la toma central. Con esto conseguimos que el extremo superior del devanado secundario sea positivo y que el extremo inferior del devanado secundario sea negativo. Como tenemos estas polaridades, es por ello que aquí tenemos las mismas magnitudes, es decir, la mitad del voltaje total, pero ya vemos que las direcciones son opuestas. ¿Para qué nos puede servir a nosotros un transformador con una toma central? Bueno, pues nos puede servir para convertir la corriente o el voltaje alterno en voltaje continuo. Aquí colocamos un rectificador y el rectificador, y eso lo vamos a ver cuando veamos, aquí tenemos la salida del rectificador, cuando veamos el curso de los semiconductores, que lo que hace en este caso, cuando tenemos este transformador con una toma central, es tomar los ciclos positivos. Aquí tenemos los ciclos positivos y aquí tenemos los ciclos positivos. Y en la salida, ¿cómo los combina? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la onda que tenemos? Bueno, pues tenemos solo ciclos positivos. Bueno, pues aquí tenemos esa corriente continua. No es constante porque es la que necesitamos para la mayoría de los circuitos electrónicos, pero ya tenemos un voltaje continuo. Hemos transformado el voltaje alterno en continuo. Luego, empleando diferentes dispositivos electrónicos, llegaremos a este voltaje constante. Recordar que cuando empleamos capacitores, bueno, pues el capacitor se carga al voltaje máximo, luego el voltaje va disminuyendo, pero el capacitor disminuye en menor medida, se descarga en menor medida, luego el voltaje vuelve a aumentar y ya sabemos que el capacitor se vuelve a cargar hasta el máximo, luego se vuelve a descargar, luego se vuelve a cargar hasta el máximo, se vuelve a descargar y así sucesivamente. Bueno, pues ya vemos que realmente tenemos este voltaje de aquí empleando capacitores. Nos estamos aproximando a un voltaje constante, bueno, pues empleando diferentes dispositivos electrónicos. Como digo, como veremos en el curso de los semiconductores, vamos a llegar a este voltaje constante. Ahora bien, también podemos tener transformadores con tomas diferentes a la toma central. Aquí lo tenemos, aquí ya vemos que tenemos una toma diferente a la toma central, donde aquí tenemos diferentes voltajes, ya no es la mitad porque no es una toma central. Aquí tenemos dos tomas en puntos diferentes, eso hace que tengamos aquí tres voltajes diferentes, lo voy a poner así, y aquí tenemos las tomas, pero esta vez en el primario. Bueno, pues como digo, podemos tener diferentes transformadores con toma central o con tomas que no sean en la toma central, y en función de la aplicación que estemos construyendo vamos a necesitar un transformador u otro. Una aplicación donde tenemos tomas en el primario y una toma central en el secundario es en los transformadores de los postes eléctricos. Mirad, aquí tenemos un poste eléctrico y aquí tenemos su transformador. Bueno, pues ya vemos lo siguiente, que de la central eléctrica nos llegan 2400 voltios. Aquí tenemos
tomas diferentes que no es en la central en el primario, y aquí tenemos una toma central en el secundario que va conectada a tierra, en tierra. Y como aquí tenemos una reducción, ya vemos que aquí lo que obtenemos en el secundario serían 220 voltios. Ahora bien, como estamos colocando esta toma central que va a tierra en tierra, aquí en la parte superior vamos a tener esos 110 voltios y aquí en la parte inferior vamos a tener esos 110 voltios. Eso es lo que nos llega al enchufe de las casas, y cuando enchufamos un aparato electrónico a estos enchufes obtenemos los 220 voltios. Y recordar que el neutro es la toma central que está conectada a tierra en tierra. ¿Por qué tenemos aquí tomas en el primario? Bueno, pues esto es para ajustar realmente las relaciones de vueltas, y también, bueno, pues tenéis que saber que aquí realmente nos puede llegar valores superiores a 2400 voltios y valores inferiores a los 2400 voltios. Bueno, pues para regular esos altos y bajos empleamos estas tomas en el primario. Vamos a ver ahora los transformadores con múltiples devanados. Aquí tenemos varios ejemplos. Aquí ya vemos que tenemos 2 devanados en el primario, aquí los tenemos en paralelo y aquí los tenemos en serie, y aquí tenemos 3 devanados en el secundario. Bueno, pues cuando tenemos 2 devanados en el primario, normalmente son para trabajar con 110 voltios de alterna. Aquí los tenemos en paralelo, y cuando los tenemos en serie, bueno, pues son para trabajar con 220 voltios. Y aquí, bueno, pues ya vemos que tenemos 3 devanados en el secundario, pero están enrollados en el mismo núcleo común. Bueno, pues esto en función de las aplicaciones que necesitemos. Por ejemplo, cuando necesitamos diferentes voltajes para un circuito electrónico, vamos a emplear este tipo de transformadores. ¿Cómo obtenemos nosotros el voltaje que tenemos entre estas terminales? Bueno, pues para ello vamos a realizar un ejercicio. Mirar, nos dice lo siguiente, que el transformador mostrado a continuación tiene la cantidad de vueltas indicada. Este de aquí. Ya vemos que tenemos 3 devanados en el secundario y cada uno tiene la relación de vueltas indicadas. Bueno, pues nos dice que uno de los secundarios también tiene una toma central. Ya vemos que este de aquí tiene una toma central. Eso ya sabemos que significa que si aquí tenemos un voltaje dado, aquí vamos a tener la mitad de ese voltaje dado. Bueno, pues si se conectan 120 voltios al devanado primario, como podemos ver aquí, tenemos que determinar cada voltaje secundario y los voltajes con respecto a la toma central en el secundario del medio, en este de aquí. Es decir, que tenemos que saber cuál es el voltaje que tenemos entre estas 2 terminales, entre estas 2 terminales, entre estas 2 terminales, y luego con respecto a la toma central. Bueno, pues vamos a comenzar por el primer devanado. Ya vemos que aquí tenemos las relaciones de vueltas, donde ya vemos que tenemos un transformador reductor. Bueno, pues ya vemos que tenemos 50 entre 1000 son 0,05, y al multiplicarle por el voltaje de entrada vamos a obtener el voltaje en ese devanado. Bueno, pues aquí lo tenemos. Como digo, bueno, pues tenemos 50 entre 1000 son 0,05, que al multiplicarle por el voltaje de entrada tenemos 6 voltios en estas terminales de aquí. Para estas 2 terminales, bueno, pues tenemos que hacer lo mismo. Tenemos 2000 entre 100. Bueno, pues esta vez ya vemos que tenemos un transformador elevador. Por la relación de vueltas, bueno, pues ya vemos que tenemos 2000 entre 1000 son 2, que al multiplicarle por los 120, bueno, pues ya vemos que obtenemos 240 voltios entre estas 2 terminales. Ahora bien, con respecto a la toma central, porque ya vemos que en este devanado tenemos una toma central, ya sabemos que aquí vamos a tener la mitad y aquí vamos a tener la otra mitad. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y para el último devanado, bueno, pues ya vemos que tenemos nuevamente una reducción de voltaje, es decir, tenemos 100 entre 1000, bueno, pues ya sabemos que son 0,1, que al multiplicarle por los 120 voltios ya vemos que obtenemos 12 voltios entre estas 2 terminales. Bueno, pues simplemente para saber cuánto voltaje tenemos entre las terminales indicadas, bueno, pues tenemos que saber cuál es la relación de vueltas que tenemos y el voltaje en el primario, y a partir de ahí calcular estos voltajes. Y recordar que si tenemos una toma central, podemos calcular el voltaje que tenemos entre esta terminal y la toma central, y desde esta otra terminal y la toma central, que ya sabemos que es la mitad. Recordar.
Bueno, pues para acabar el vídeo vamos a hablar de los autotransformadores. Nos dice que en un autotransformador un devanado sirve como primario y como secundario. El devanado tiene tomas en los puntos apropiados para lograr la relación de vueltas deseada y elevar o reducir el voltaje. Bueno, pues aquí tenemos varios ejemplos. ¿Cuál es la principal diferencia que tenemos en los autotransformadores a los transformadores convencionales? Bueno, pues que aquí no tenemos ningún aislamiento eléctrico. ¿Por qué? Porque estamos empleando el mismo devanado para que sea primario y secundario. Estos autotransformadores normalmente son más pequeños y livianos que los transformadores convencionales equivalentes. ¿Por qué? Bueno, pues porque requieren realmente un valor de kilovoltios amperios mucho más bajo para una carga dada, y eso lo vamos a ver ahora en un ejercicio. Y muchos autotransformadores ya vemos que tenemos aquí un punto que es ajustable, es decir, que podemos ir cambiando este punto para obtener diferentes voltajes. Bueno, pues a este tipo de transformadores se le conoce como variacs. Y como digo, bueno, pues nos sirve para ir cambiando los voltajes que tenemos entre estas terminales. Bueno, pues para acabar el vídeo vamos a realizar un ejercicio donde vamos a ver que realmente aquí necesitamos menos potencia en kilovatios amperios que la potencia que se le suministra a una carga. Bueno, pues para verlo vamos a realizar ese último ejercicio. Mira, nos dice lo siguiente, que cierto transformador se utiliza para cambiar una fuente de voltaje de 220 voltios a un voltaje de carga de 160 voltios entre las terminales de una resistencia de 8 ohmios. Bueno, pues tenemos que determinar la potencia de entrada y salida en kilovatios amperios y tenemos que comprobar si el requerimiento de los kilovatios amperios reales es menor que este valor. Suponga que este transformador es ideal. Bueno, pues vamos por partes. Como este transformador es ideal, ya sabemos que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. ¿Cuál es la potencia de entrada? Bueno, pues ya sabemos que la potencia de entrada es igual al voltaje 1 por la corriente 1. ¿Y cuál es el voltaje de salida? Bueno, pues ya sabemos que, la potencia de salida, bueno, pues ya sabemos que la potencia de salida es igual al voltaje que tenemos aquí, es decir, el que va a atravesar la carga, y la corriente que está pasando por la carga, y 3. Y esto, bueno, pues como se trata de un transformador ideal, tiene que ser igual. Bueno, pues tenemos que calcular cuál es esta potencia de entrada y salida, y sabiendo que tenemos este voltaje y tenemos esta resistencia, como podemos calcular la corriente 3, bueno, pues podemos calcular simplemente la potencia de salida, y con eso vamos a calcular las dos potencias, porque como se trata de un transformador ideal, ya sabemos que es la misma potencia. Bueno, pues con estos dos valores de voltaje y de ohmios, bueno, pues podemos obtener la corriente 3. Pero luego tenemos que calcular la potencia que tenemos en el devanado A y la potencia que tenemos en el devanado B. ¿Cuál es la potencia que tenemos en el devanado A? Bueno, pues aquí tenemos el voltaje del devanado A y aquí tenemos la corriente en el devanado A. Es decir, que necesitamos la corriente 1. Pero ¿cómo calculamos nosotros la corriente 1? Acabamos de ver que la potencia de salida es igual a la potencia de entrada, o lo que es lo mismo, ya hemos visto que tenemos V3 por I3 es igual a V1 por I1. Este dato nos lo están dando, este también, y este lo sabemos calcular con estos dos datos. Como ya tenemos los tres datos, despejando para la corriente 1, obtenemos la corriente 1, y como tenemos su voltaje, podemos saber cuál es la potencia que tenemos en este transformador. Y para el B, bueno, pues nos pasa lo mismo, tenemos este voltaje y nos falta la corriente 2. Como tenemos ya las dos corrientes restantes, empleando la ley de la corriente de Kirchhoff, vamos a obtener esta segunda corriente, y con esta segunda corriente vamos a obtener la potencia en B. Bueno, pues para lo que veáis, aquí lo tenemos. Tenemos que calcular la corriente 3 para saber cuál es la potencia de salida y la potencia de entrada, porque como se trata de un transformador ideal, es la misma potencia. Bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente: voltaje que está atravesando la carga entre los ohmios de la carga. Bueno, pues ya vemos que la corriente que está atravesando por esta carga de aquí son 20 amperios. Como digo, bueno, pues la potencia de entrada es igual al voltaje de la fuente de alimentación y por la corriente 1, y la de la salida, bueno, pues es el voltaje que tenemos en la carga y la corriente que está atravesando por la carga. Como son iguales, porque se trata de un transformador ideal, bueno, pues tenemos esta igualdad. Y como tenemos el voltaje de la fuente de alimentación
este de aquí, tenemos el voltaje 3 y acabamos de obtener la corriente 3, con esto, bueno, pues despejando para la corriente 1, obtenemos su valor. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora bien, ya tenemos la corriente 1 y el voltaje 2. Con eso, bueno, pues vamos a saber cuál es la potencia que tenemos en este transformador. Para saber cuál es la potencia que tenemos en el transformador B, bueno, pues necesitamos el voltaje, que ya lo tenemos, y necesitamos la corriente 2. ¿Cómo calculamos nosotros la corriente 2? Como ya tenemos la corriente 3 y la corriente 1, empleando la ley de la corriente de Kirchhoff, obtenemos esa corriente. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora bien, como hemos obtenido simplemente un valor negativo, eso significa que está desfasada con respecto a la corriente 1. Simplemente eso es lo que indica este signo. Ahora bien, ya tenemos todos los datos porque ya tenemos todas las corrientes y tenemos todos los voltajes. Bueno, pues ya sabemos que el voltaje de salida o el de entrada, que es el mismo porque estamos con un transformador ideal, bueno, pues ya sabemos que lo podemos calcular de esta manera, con el voltaje que tenemos atravesando la carga y la corriente que tenemos atravesando la carga. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora tenemos que calcular la potencia que tenemos en A y la potencia que tenemos en B. Bueno, pues para ello ya sabemos que necesitamos el voltaje 2, que es el que tenemos en este devanado, y la corriente que está pasando por este devanado, que lo acabamos de obtener de esta manera. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y para saber la potencia que tenemos en B, bueno, pues recordar que necesitamos el voltaje 3 y la corriente 2, que la corriente 2 también la acabamos de obtener con la ley de la corriente de Kirchhoff. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, llegamos al mismo valor. ¿Por qué no hemos llegado al mismo valor? Bueno, pues esto es simplemente por redondear las cifras, pero ya vemos que realmente tenemos el mismo valor. Bueno, pues ya vemos lo siguiente, que la potencia nominal requerida en cada devanado es menor que la potencia suministrada a la carga. Bueno, pues ya hemos visto que realmente para este tipo de transformadores, que es un autotransformador, necesitamos menos kilovoltios, amperios, que lo que necesitaríamos con un transformador convencional. Bueno, pues hasta aquí este vídeo y hasta aquí este tema de los transformadores. En el siguiente vídeo vamos a comenzar con un tema nuevo donde vamos a ver los circuitos RC, es decir, donde tenemos resistores y capacitores. Hasta la siguiente.